Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Jeremías capítulo 6. Hemos visto hasta ahora en el quiasmo. Estamos en el segundo punto del quiasmo y está hablando acerca del juicio de Dios contra Judá. Ya el juicio de Dios contra Israel ya lo hizo a través de Asiria y ahora está haciéndolo viendo el ejecutar el juicio con Babilonia para Judá. Y recordemos que ha tratado esto de una manera muy especial porque incluso les ha recordado lo que hizo con Israel con ánimo de que se arrepientan. Y lo que hemos estado viendo a lo largo de todo esto es que Dios insiste, Dios busca el arrepentimiento, pero Judá no lo está haciendo. Judá no se está arrepintiendo de su pecado. Hoy vamos a continuar con el juicio contra Judá y contra Jerusalén. Resulta muy interesante que a pesar de todas las palabras de juicio, Dios como que sigue insistiendo en que ellos se arrepientan. Recordemos que más o menos es en el 622, 620 antes de Cristo que está sucediendo todo esto, y más o menos el año en que conquista Nabucodonosor Jerusalén es en el 605. Así que está habiendo 15 años, y a lo largo de estos 15 años Jeremías está predicando para que se arrepientan. Y lo que vamos a ver hoy es una invitación a vivir sabiamente para soportar, o si queremos soportar, la tentación. Y hermanos, volvemos otra vez, y creo que es algo, y luego les quiero compartir algo que estudié a través de Primera de Timoteo. La lucha, las batallas que tenemos con el pecado son batallas importantes y debemos estar listos siempre para resistir. ¿Cómo podemos resistir la tentación? A través de la sabiduría que Dios nos da, y vamos a ver así al final un poquito cómo Santiago vuelve a insistir en esa sabiduría. Pero vamos a comenzar orando y vamos a leer Jeremías capítulo 6, lo vamos a ir leyendo por secciones en la medida que vamos exponiendo el tema. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy, gracias por haber llegado al final del mismo, y Señor, te ponemos en tus manos la palabra de hoy, Jeremías capítulo 6. Háblanos a nuestro corazón, y allá donde haga falta arrepentimiento y sabiduría, danos ese arrepentimiento y esa sabiduría, y Señor, que podamos seguir viviendo correctamente bajo tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Jeremías capítulo 6, hemos dicho que debemos vivir sabiamente si queremos soportar la tentación. Los primeros 15 versículos justamente hablan acerca del juicio. Recordemos que como Dios está juzgando a Judá y a Jerusalén, por ese mismo motivo, en ese juicio, Él está recordando vez tras vez lo que Dios va a hacer. Entonces, vamos a leer versos 1 al 15. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Betaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios.
Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella y continuamente en mi presencia. Enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. No del todo rebuscarán como Aviv, el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador de los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Tenemos estos primeros 15 versículos y vemos que en los primeros 5 versículos Dios está hablando y Dios está dando juicio contra Israel y contra Jerusalén. Dice: huid, hijos de Benjamín. Los benjaminitas vivían allá junto con los de Judá, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad señal de humo. ¿Qué dice el verso 2? Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Está hablando de Jerusalén. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ni siquiera el asalto va a ser por la noche, por la mañana, en algún momento difícil, sino está hablando de un asalto a plena luz del día, porque hay confianza en lo que van a hacer. Ay de nosotros, dice el verso 4, que va cayendo ya el día. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Es decir, está hablando de un juicio continuo contra Israel. El pecado había sido tan grave que el juicio todavía está ahí presente. Y el juicio se va a ejecutar contra Jerusalén y contra Judá. Pero no solamente habla hasta el 5, sino que del 6 al 8 vemos que habla acerca de Jerusalén. Hemos visto Judá, en cierto modo también ha hablado de Jerusalén, pero ahora habla acerca de Jerusalén en específico. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Es decir, ved la manera de defenderlo. Pero ¿qué dice? Esa es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Es decir, el juicio contra Jerusalén también es inminente por la violencia y por el pecado que hay en ellos. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Todavía sigue habiendo palabras de esperanza en medio del pecado, pero la acusación contra Jerusalén, contra Judá, es una acusación grave, es una acusación de pecado. Ellos han abandonado a Dios en todo momento y Dios los va a castigar. Así que vemos que el juicio contra el pecado es inminente. Dios pide arrepentimiento. Y es algo que nos debe de llamar la atención y que es algo que hemos estado insistiendo. Y hermanos, todavía queda hasta el capítulo 10, que es juicio, 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 juicio. Se pasan 9 capítulos, Jeremías, anunciando juicio. Pero en medio del juicio vemos que también hay una búsqueda o hay
un ánimo a que ellos se arrepientan de lo que están haciendo. Y también se ve que hay cariño, hay amor hacia Judá y hacia Jerusalén. Dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. No es cualquiera, es la bella y delicada hija de Sión. Pero la maldad es tan grande que el juicio es inminente. Creo que esto nos debe hacer reflexionar. Y hermanos, es algo que lo voy a hablar más adelante, lo vemos en Primera de Timoteo. Reconocer que en nosotros sigue habiendo esa lucha. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos pecado? Quizá nadie se ha enterado, quizá sí se han enterado. No importa si se han enterado los demás o no. Dios sí sabe que tú y yo hemos pecado. Pero Dios nos invita a reconciliarnos. ¿Por qué? Porque va a haber juicio contra el pecado. Hermanos, juicio hay contra el pecado porque Dios aborrece el pecado. No perdemos la salvación, no perdemos dejar de ser hijos de Dios, pero sí hay juicio contra nosotros. Versos 9 al 12, hablando del juicio, los versos 9 al 12 hablan acerca de la ira de Dios. Dice así, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como avid el resto de Israel, vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso tanto el marido como la mujer, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también sus mujeres. Es decir, vemos la ira de Dios completa contra Judá. Y esto es algo que realmente nos debe de llamar y nos debe de retar a vivir vidas íntegras. Que no veamos quizá las consecuencias de nuestro pecado ahora mismo no significa que Dios no va a juzgar el pecado. Más nos vale que nos arrepintamos, pero tengamos claro que Dios va a juzgar en todo momento el pecado, porque la ira de Dios es una ira santa. Es una ira que va en contra del pecado, porque Dios es un Dios santo. Ya Dios había hartado del pueblo de Judá, de Jerusalén, y ya lo iba a destruir completamente. Pero no solamente habla del pecado, del juicio por el pecado, sino que también es específico contra aquellos que son los líderes del pueblo. Versos 13 al 15, hablando del juicio. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, es decir, cada uno peca. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, estando al frente del ministerio, nos comportamos de esa manera? Y eso no es que, bueno, pues que lo haya hecho alguna vez, pida perdón, lo vuelva a hacer, pida perdón, de una forma genuina, sino que practicamos el pecado. Practicamos el pecado con los pensamientos, practicamos el pecado al no amar a las personas a las que debemos de amar, quizá por una rencilla, por un rencor, por un odio. Hermanos, eso es pecado. Y por eso está hablando acerca de los sacerdotes, de los profetas y los sacerdotes, y dice, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, están predicando y diciendo, todo lo que dice Jeremías es mentira, no se preocupen, hay paz aquí. En medio de Judá, Dios sigue estando con nosotros, Dios nos sigue guardando. Y lo que hay es juicio contra ellos. Paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando les castigue. Y ese liderazgo que estaba aparentaba
que todas las cosas iban bien, que no había problema con Dios, ellos, por su pecado, por no reconocer su pecado, también iban a sufrir la ira del Señor. Así que esta primera parte, versos del 1 al 15, lo que vemos es un llamado a arrepentirnos de nuestro pecado, un llamado a comprender que el pecado acarrea juicio. Hermanos, si estamos pecando, Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a vivir vidas santas. Quizá alguno diga, bueno, hermano, ¿y entonces qué podemos hacer? Porque las cosas pintan difíciles. Pues del verso 16 al verso 20, vemos que hay un llamado bien interesante, o hay una invitación por parte del Señor. Y es que Dios provee sabiduría y entendimiento en medio del pecado. Y esto vamos a leerlo como Santiago repite estas palabras de la misma manera. Dios da sabiduría y entendimiento, pero ¿cuántas veces lo pedimos? Hermano, usted y yo que pecamos, que luchamos, que estamos ahí batallando, ¿cuántas veces hemos ido al Señor y le hemos dicho, Señor, con este pecado yo ya no puedo, dame sabiduría para poder confrontar y para poder no pecar, para poder vivir bajo tu santidad? Recordemos que Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 8:13, el temor a Jehová es aborrecer el pecado, aborrecer el mal. Así que la sabiduría está asociado con una vida piadosa, a saber aborrecer el pecado. Así que eso es lo que nos está invitando, y lo mismo que está diciendo Jeremías, lo mismo que dijo Salomón en su momento, y vamos a ver que es lo mismo que dijo Santiago miles de años más adelante. Perdón, miles no, como aproximadamente 650, 680 años después. Versos 16 al 20 dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Versos 16 y 17 nos habla justamente acerca de la sabiduría. Paraos en los caminos y mirad, paraos en los caminos y mirad. Preguntar por las sendas antiguas. Esas sendas antiguas no es la tradición, las sendas antiguas es regresar a las convicciones, al fundamento. Está hablando de regresar al Pentateuco. Jeremías está regresando, diciendo regresemos otra vez a nuestra base legal como pueblo, a cómo debemos de responder a Dios. Hermanos, si lo quieren ver de esta manera, la sabiduría tiene que ver con regresar a la palabra, no regresar a las tradiciones, sino regresar a la palabra, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso si regresamos ¿a qué? Al buen camino, si regresamos a la palabra. Pero la respuesta de ellos fue, no andaremos. Puso también sobre vosotros atalayas, es decir, atalayas, aquellos que vigilan. Está hablando de profetas, está hablando de personas que hablaron en nombre del Señor para animar al pueblo a regresar al Señor, y dice, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Vemos una respuesta negativa por parte del pueblo a regresar a ese arrepentimiento, a pedir sabiduría para responder correctamente al Señor. Y entonces debemos de responder distinto a cómo respondió el pueblo. Ellos dijeron, no escucharemos, no andaremos. Y entonces Dios emite juicio. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo.
cuál es la consecuencia de su pecado, la consecuencia de negarse a regresar a la ley, la consecuencia de negarse a regresar al pacto en el monte Sinaí, de escuchar a esos profetas que hablaban en nombre del Señor, va a haber juicio. Y del verso 21 al 31 termina y vuelve a repetir acerca del juicio. Si se dan cuenta, tenemos juicio, sabiduría, pedir sabiduría, cosa que no lo hacen, y juicio otra vez. ¿Por qué? Porque ellos siguen sin querer cambiar. Recordemos que estos discursos son una recopilación, no son seguidos. Y entonces en esta recopilación hubo anteriormente que les insistió en arrepentirse, no quisieron, y otra vez vuelve a repetirles, por favor, regresen a los caminos si no quieren. Entonces vuelve a confirmar el juicio. Versos 21 al 31. Por tanto Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión, hablando del pueblo de Judá. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes por fiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, y en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así que estas últimas palabras vuelve a insistir acerca del juicio, y está insistiendo que Babilonia va a ser quien las juzgue. Pero volvemos a ver las mismas palabras de arrepentimiento, de ánimo, que dice: su fama oímos, verso 24, verso 25, no salgas al campo, y verso 26, es decir, les ha emitido el juicio, les ha dicho guárdense del juicio, y el verso 26 que vuelve a ser unas palabras de arrepentimiento: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte en luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Es decir, pueblo, arrepiéntete. Si perseveramos en el pecado, Dios va a juzgar, pero Él nos invita a arrepentirnos. Y en esa búsqueda de arrepentimiento debemos de pedir sabiduría al Señor para que nosotros entendamos el pecado y respondamos correctamente a Él. Lo malo es que no terminan de responder correctamente. Y miren las últimas palabras contra Judá: plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Es decir, el juicio contra Israel es un juicio, contra Judá es un juicio definitivo, y todavía lo llama y lo dice que los va a desechar. Me gustaría que fuéramos de forma breve a que entendamos cuáles son las palabras que nosotros debemos de tener en medio del juicio. Y muchas veces, cuando hay pecado, nos ponemos del lado de jueces. Como les he dicho, hubo alguien una vez que me habló y me enseñó que nosotros no somos llamados a juzgar, somos llamados a ser sacerdotes. Y como sacerdotes debemos de buscar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo, en primera de Timoteo, vemos que él, capítulo 1, él está hablando contra los falsos maestros. Y dice
conociendo esto, capítulo 1, verso 9 de 1 Timoteo, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Es decir, la ley fue dada para entender qué era el pecado. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, verso 10, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero miren lo que dice Pablo, porque Pablo los acusa de que ellos, sabiendo lo que está mal, no están enseñando, predicando lo que está mal y no están viviendo como deberían de vivir. Pero Pablo guarda esa humildad dentro de él. Verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que, hablando acerca del pecado y hablando acerca del juicio, sí es cierto que debemos llamar la atención con el pecado, pero debemos de recordar también que nosotros hemos sido llamados por gracia de ese pecado y ahora somos hijos de Dios. Incluso siendo hijos de Dios pecamos, y ahí es donde viene la gracia. La gracia es la oportunidad para que la persona se arrepienta. Lo que hemos visto en Jeremías, juicio, sí, pues hay que orar por sabiduría, por entendimiento, para poder comprender qué es el pecado y podernos arrepentir. Entonces nuestra oración debe ser, Señor, da sabiduría, da entendimiento a esas personas en cuanto a su pecado, para que ellos puedan entenderlo. Y si no son cristianos, arrepentirse. Y si son cristianos, si no son cristianos, arrepentirse y volverse hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son cristianos, entonces que ellos se puedan arrepentir y volver otra vez a tener esa íntima comunión con Él. Pero en Santiago capítulo 1 vemos también que el Señor nos invita a orar a pedir esa sabiduría, y es en lo que quiero hoy que profundicemos. Hemos visto que hay juicio y que Dios busca el arrepentimiento, pero quiere que pidamos sabiduría y entendimiento para comprender cuál es el pecado. Santiago capítulo 1, verso 5, ha hablado acerca de las pruebas y tener esa paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hermanos, somos llamados a interceder los unos por los otros. ¿Para qué? Para que no pecar, para que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento y no pequemos. Somos llamados también a confrontar con el ánimo de restaurar a una persona que ha pecado. Pero no somos llamados a juzgar como superiores, sino somos llamados a predicar, a hablarles del Evangelio para que se puedan arrepentir de su pecado. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros pecados, podamos orar los unos por los otros para que Dios nos dé sabiduría para poder luchar contra ese pecado y permanecer santos y fieles a Él. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque Tú nos has hablado. Y Señor, ayúdanos a orar los unos por los otros, a buscar la manera de poder arrepentirnos y de poder motivar a otros a arrepentirse por sus pecados y a perseverar en el camino de la fe. Señor, gracias. Gracias porque Tú eres un Dios misericordioso, pero también un Dios santo. Perdónanos si en algo hemos pecado.
lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.